Oye, ¿ves? No es su tema. Ahorita lo trajo. Pero es, pucha, es otra diapositiva. Es otra diapositiva. El siglo pasado lo editaron. Me encanta ese dulcecito con ácido. Buena. Muchísimo. Ese dulcecito con ácido es rica, de verdad. Oye, ¿a vitamina C viene? ¿Ah? ¿A vitamina C? Sí, nutrición, sí. Pero viene una o dos preguntas. El libro. ¿Te vas a comprar el libro? Buenas tardes por todo. ¿Te lo compraste? En realidad me encarga el doctor Soto, que es uno de sus profesores, para hacer esta clase. Por algún motivo personal no ha podido venir. De esta manera vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible que es para que les pueda servir también en su examen. Justo entraba yo hace unos 20, 30 minutos y veía acá a un doctor que estaba hablando de fiebre. Entonces yo dije, mira qué interesante, ¿no? Están hablando de un síndrome febril. ¿Tendrá alguna relación eso con el shock? De repente, ¿no? ¿Qué provoca la fiebre que pueda influir en un estado de shock? Finalmente todos tenemos una idea de lo que significa shock, ¿no? A grosso modo significa shock, significa hipotensión. Ojo, a grosso modo, ¿eh? De repente acá hay gente que está ahorita con... ¿Cuánto es la presión normal? ¿Cuánto? En promedio, ¿no? En promedio. 12,8. O de repente hay personas que están sentados ahorita, tienen presión 80, 40, 80, y esa es su presión, y no están en shock, ¿no? De manera que el hecho por sí mismo de tener presión baja no es condición, digamos, sine qua non, por así decirlo, ¿no? No es una condición necesaria, pero sí se presenta en el shock, ¿no? Sí se presenta, pero se evalúa en un contexto clínico, obviamente, ¿no? Entonces yo decía, están hablando de fiebre, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Seguramente el doctor debe haberles explicado ahí los tipos de fiebre, que esto es lo que le van a preguntar en el examen, ¿no? Fiebre éctica, fiebre persistente, recurrente, intermitente, oscilante, ondulante, ¿no es cierto? ¿No? ¿O no? Y seguramente por ahí las que están rotando allá en el impuesto deben saber lo que son una fiebre ética, ¿no es cierto? Claro, ¿y por qué les pregunto qué cosa es una fiebre ética? Porque eso tiene alguna traducción con la parte del shock. Claro, cuando yo voy a examinar a un paciente que tiene shock, ¿en qué me fijo primero? ¿En qué me fijo? En la presión, pero también ¿en qué? Pulso. Generalmente cuando uno está con la presión baja, que recuerden, no es una condición, eso acompaña el shock, pero no es una condición sine qua non, por así decirlo. ¿Cómo está el pulso cuando está con la presión baja? ¿Normal? Cuando alguien está con presión baja, ¿cómo responde? Y ojo, es uno de los primeros mecanismos de respuesta. Es uno de los primeros mecanismos, Entra sin taquicardia, pues, ¿no? Y eso lo verificas en el pulso. Cuando ustedes escuchen hablar de pulso, tienen que meterse en la cabeza dos cosas. Te están hablando de onda y te están hablando de amplitud. Te están hablando de onda y te están hablando de amplitud. Y cuando te hablan de onda, es que el pulso tiene una onda ascendente y una onda descendente. Generalmente uno cuando se palpa el pulso, palpen ustedes mismos, palpas la onda ascendente. Es bien difícil palpar la onda descendente. Hay que estar bien entrenado, ¿no? Hay que ser fino, sensible. Pero sin embargo se puede palpar. Y hay algunas patologías donde se palpa el pulso tanto ascendente, la onda ascendente como la descendente. Y eso seguramente deben haberlo puesto acá de ejemplo. En la fiebre tifoidea, por ejemplo, fiebre éctica o continua, ¿no? Y ahí hay lo que se llama, y ese pulso que se palpa en la onda ascendente y en la descendente, ese es el pulso dicroto, típico, ¿no? De la fiebre tifoidea, ¿no? El pulso dicroto. Y cuando les hablen de amplitud, tienen que pensar en dos cosas: amplitud aumentada y amplitud disminuida. Amplitud aumentada cuando la amplitud rápido sube rápido y desciende rápido. Eso traduce generalmente patologías cardíacas. Ejemplo, insuficiencia cardíaca. Y tiene un nombre específico, ¿no? Pulso celular. Por eso que dicen, vamos, con celeridad, apúrate rápido, ¿no? Con celeridad, pues, ¿no? Tiene un nombre particular también, pulso de Corrigan, ¿no? Pulso de Corrigan o pulso del martillo de agua, insuficiencia aórtica. Pero no solamente en eso, ¿no? En alguien que tiene deficiencia de vitamina, B1. Y por ahí deben acordarse, ¿no? ¿Cuál es la deficiencia de vitamina B1? ¿Cuál es la vitamina B1? Tiamina. ¿Cómo se llama la deficiencia? Beriberi. En el beriberi también se produce este pulso.
de amplitud aumentada, seria, ¿no? Es decir, en estados hiperkinéticos, también en el hipertiroidismo, por ejemplo. Hay una serie de patologías que nos dan ese tipo de pulso, pero también hay pulso con amplitud disminuida. Y cuando uno habla de disminuida, habla de chiquito. Y cuando habla de chiquito, habla de niño. ¿Y niño qué significa? Parvus, los parvulitos, los niñitos, pulso parvus. Y lo que es insuficiencia, aquí es estenosis aórtica. ¿De acuerdo? Estenosis aórtica, pulso parvus, ¿no? Y también hay otro tipo de pulso, ya que vamos a hablar de shock. El pulso vis fierens. Pulso vis fierens, que se observa en esas patologías que tienen, en aquellas personas que tienen doble valvulopatía, ¿no? Estenosis e insuficiencia aórtica, pero donde hay predominio de insuficiencia aórtica. Y hay un pulso que casi no lo sientes cuando el paciente está en shock. ¿Cómo se llama ese pulso? A pesar de que la primera respuesta es taquicardia, pero a veces no lo sientes. Se llama pulso filiforme o decapitado también. No lo sientes, está chocado, ¿no? Porque cuando ustedes toman el pulso, ¿qué cosa están evaluando? El color de la mano, si tiene Shakira, de repente. No, están evaluando el volumen de eyección sistólica y la resistencia vascular periférica. Eso están evaluando. Eso es lo que se evalúa cuando uno toma el pulso, ¿eh? Así de simple, ¿eh? Indirectamente, obviamente. Bien, entonces vamos a hablar. Hablar de shock significa hablar un poquito, recordar algunas cosas. Y no es porque sean difíciles, ¿no? Pero implica eso, que es hablar, digamos, la fisiopatología. Lo que nos interesa ahorita es la parte clínica. ¿Cómo reconocen ustedes que un paciente está en shock? Clínicamente hablando, porque el curso es semiología, ¿no? ¿Cómo pueden reconocer? Pero sin embargo, la parte fisiopatológica no deja de ser importante, ¿no? Y no solamente en eso, en cualquier otra patología, porque el que sabe la fisiopatología sabe lo que le espera, pues, clínicamente hablando, ¿no? Bien, entonces veamos qué cosa es shock. Y como en cualquier patología, empecemos con la definición. ¿Qué cosa es shock? Dice, ¿no? Se denomina shock aquella condición en la cual la perfusión tisular es insuficiente para cubrir las demandas metabólicas del organismo. ¿Cuál es la función? La función cuando el corazón impulsa la sangre. Nutrir, ¿no es cierto? Y nutrir y llevar, o sea, que la hemoglobina llegue hasta todos los tejidos de la economía, ¿no es cierto? Hablando de economía, ya que estamos en la facultad de economía. De la economía del organismo me refiero, ¿no? Claro, para que dejar el oxígeno ahí y se produzcan todas las funciones metabólicas normales, ¿no es cierto? Y eso aquí llega, y implica que el flujo sanguíneo y aporte de oxígeno inadecuados. Allá, pero sí me escucha, creo, ¿no? ¿O no? Vale, ya. Entonces, eso, lo normal, ¿a qué metabolismo lleva? Lo normal. Cuando uno no tiene, digamos, un flujo sanguíneo disminuido, tiene una perfusión tisular adecuada. ¿A qué lleva eso? A que se genere metabolismo normal. ¿Cuál es el metabolismo normal? Anaerobio. Por lo tanto, si te llega menos oxígeno, menos perfusión tisular, ¿a qué te lleva? ¿A qué metabolismo? Anaerobiosis. Anaerobiosis, ¿no? Y eso genera algunos marcadores bioquímicos que son importantes ciertamente. El lactato, por ejemplo, aumenta el ácido láctico, ¿no? Es un marcador bioquímico del que estás en shock. Bueno, puede ser necesario aprenderlo, ¿no? Pero vamos primero a la parte clínica, ¿no? Bien, no se olviden, ¿no? En la cual la perfusión tisular es insuficiente para cubrir las demandas metabólicas del organismo. Implica eso, flujo sanguíneo y aporte de oxígeno inadecuado. Y activación del metabolismo anaerobio. Eso significa shock. Bien. Este es un poquito, digamos, para volver a recordar lo que ustedes de repente ya han repartido en fisiopatología, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay, a grosso modo, cuando hay hipoperfusión, disminuye el riego sanguíneo, hay isquemia. ¿Qué cosa pasa? Hay hipoxia tisular. A consecuencia de la hipoxia tisular se activan, ¿no? Como dice ahí, activación neuroendocrina, activación con respuesta al daño endotelial. Hay situaciones que pueden producir por sí mismas estados de hipotensión. Y luego vamos a ver en la clasificación del estado de shock, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa acá? No es esto para que se lo aprendan de memoria, al grano, por así decirlo, en milímetros, pero sí sepan de que empieza con un estado de hipoperfusión, pasa por un estado de hipoxia tisular y se activan marcadores neuroendocrinos. Y al final, ¿a qué te lleva eso? Te mueres tú. Síndrome de disfunción multiorgánica. Te mueres tú. El que no, por eso que ahora las guías
hablan de que si tú no reconoces un... Ahora, bueno, todos los años salen las guías, ¿no? La guía de Sexist Campaign, ¿no? Sexist Campaign, campaña contra la sexis, ¿no? Todos los años salen que si tú no reconoces la sexis en las primeras 6 horas cuando estén haciendo su internado, el paciente se le va a morir. Y todavía te da tiempo, ¿eh? Tienes 6 horas para reconocerlo, dicen. Es que el organismo es sabio, va compensando, taquicardia, aumenta tu frecuencia respiratoria, trata de compensar, porque tienes 6 horas. Si no lo reconoces, el paciente va a la disfunción muscular, va al éxito, significa muerte, ¿no? Muy bien, ¿entienden? Correcto. Entonces, hay que hablar acá. Todos sabemos, y hace un momento les hice la pregunta, cuál es la presión normal, ¿no es cierto? Todos sabemos que es 12,8. Pero también sabemos que esta presión se divide en presión sistólica y diastólica, ¿no es cierto? Pregunta, ¿en qué fase se nutre el corazón? ¿En la sistólica o en la diastólica? ¿En cuál? Diastólica. ¿Qué dicen ella? Lo de acá no me responde. Claro, pues se nutre la diastólica. Pero para efectos de shock, si bien es cierto, es importante conocer cuánto tiene la presión, pero más importante es conocer la presión arterial media. La PAN se denomina eso, ¿no? Presión arterial media. ¿Por qué? Porque ese es un indicador bastante sensible del grado de perfusión tisular. La presión arterial media. ¿Y qué cosa es la presión arterial media? ¿Cuánto es su presión normal de ustedes? Yo supongo ahorita, los que todos están sentados acá, 12,8. ¿Cómo calculo su PAN? Con esta fórmula. 2 veces la presión arterial diastólica más 1S, más 1 a la sistólica entre 3. Esa es la PAN. Y si eso te sale menos de 60, es porque estás en estado de shock. ¿De acuerdo? O sea, 2D, fácil, ¿no? 2D más 1S entre 3. O sea, 2 veces la diastólica más 1E más 1S la sistólica entre 3. Esa es tu presión arterial media. Si es menos de 60, estás en estado de shock. Pero en un contexto clínico, bueno, en un contexto clínico, pero así nomás porque tienes presión baja, nadie dice que estás en shock, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso que las guías de recomendación van a esto, que dicen, la guía, ¿no? Le dicen, PAN menos de 65. Si la PAN es menos de 6,5, es rápido usar sustancias que te aumenten la presión arterial, ¿no? Hablamos de inotrópicos, ¿no? Noradrenalina, dopamina, en fin, lo que se recomienda, ¿no? Muy bien, no se olviden esa fórmula. Entonces, hemos estado hablando de la presión arterial, ¿no? Y hace un momento le dije yo que es necesario revisar algunos conceptos fisiopatológicos, algunos conceptos fisiológicos. ¿Pero por qué es necesario, no? ¿De qué depende la presión arterial? Es una fórmula. ¿De qué depende? Del gasto cardíaco y de la resistencia vascular. Eso lo sabemos, creo, desde primer año, ¿no es cierto? Y no es difícil tampoco, ¿no? De manera que si se altera cualquiera de esos dos productos, vamos a entrar en estado de hipotensión. Y cuando hablo de hipotensión, generalmente, dentro de la clasificación, ¿saben cuál es la causa más frecuente de shock? Y es lo que más van a ver. De repente hemos visto la clasificación, vamos a verlo después. ¿Saben cuál es? El shock séptico. Una neumonía, una infección urinaria, una infección respiratoria, gastrointestinal, te puede llevar a un estado de shock. Séptico, ¿qué tal? O sea, sepsis, ¿saben lo que es sepsis? Sepsis es, bueno, antes había una clasificación del Sexist Campaign, decían SIRS, ¿no? Criterio de SIRS, frecuencia cardíaca más de 90, respiratoria más de 20, un leucocito más de 12.000 o menos de 4.000, con más del 10% abandonado. Y si es que a eso se agregaba un foco infeccioso, eso era sepsis, o sea, SIRS más foco infeccioso, ¿no? En otras palabras, sepsis significa que estás infectado, pues. Tienes un foco infeccioso en cualquier parte del organismo, y eso te puede llevar a un estado de shock. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando ambos disminuyen, entras en un estado de hipotensión. Muy bien, ¿siguiente? Bien, acá está. Frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, también a su vez, ¿de qué depende? Depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. Si uno más o menos está enterado, o sea, qué factores influyen en esto o qué patologías pueden provocar esto, más o menos me puede ubicar. Por ejemplo, ¿quiénes intervienen en la frecuencia cardíaca? Pues recuerden que la hipotensión, en los estados de hipotensión, primero hay una respuesta fisiológica, el paciente entra en taquicardia, hace vasoconstricción para proteger los órganos más nobles, el cerebro, el corazón, pulmón, ¿no? Y entras en una fase caliente, pero después entras en una fase fría, como se llama, ¿no? Por vasodilatación. Por eso es que puede hacer taquicardia y luego hacer bradicardia. Primera respuesta, taquicardia.
Entonces la bradicardia puede tener una relación directa. La taquicardia con disminución del tiempo de llenado ventricular y por consiguiente del volumen de eyección, lo que puede afectar la frecuencia cardíaca. Y como dice ahí, el volumen de eyección. La precarga, depende de la precarga, contractibilidad cardíaca y de la función valvular. ¿Entienden lo que es precarga? Precarga es retorno venoso. Todo aquello que facilita el retorno venoso al corazón. Eso es precarga. Pero hay situaciones donde el retorno venoso que llega al corazón y que a su vez va a ser bombeado nuevamente por la aorta, disminuye. Por ejemplo, ¿qué tal si te haces un corte tremendo en la femoral? Te vas en sangre. ¿A qué estado de shock te va a llevar? Va a disminuir tu retorno venoso porque todo se está perdiendo, pues, ¿no? Shock hipovolémico, ¿no? ¿Y qué tal si te intoxicas? A ver, de repente acá muchos son alérgicos a la penicilina o a lo que está de moda, las quinolonas. Y un día toman eso, se enronchan, les pica el cuerpo a bulnes, todo aquí allá. Rojo ya en la emergencia. Presión 70-40. ¿Qué te ha pasado? Ha disminuido tu precarga, ¿Pero por qué? Porque estás entrando en fase de vasodilatación, por eso que te pones rojo. Y toda la sangre se está quedando almacenada en los lechos periféricos y llega menos. Es como un cuadro de shock, digamos, puede tener repercusión dentro de lo que son las características netamente fisiológicas, ¿no? No se olviden entonces, el volumen de eyección depende de la precarga, contractibilidad miocárdica y función valvular. Y todas, sigue así. Pero así como evaluamos el gasto cardíaco, evaluamos también la resistencia vascular sistémica. En realidad, chicos, esto de aquí es full teoría. Revísenlo bien, es full teoría. Yo estoy tratando de un poquito de adecuarlo a la parte clínica, porque es lo que nos interesa. Pero es obligatorio hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque cuando usen medicamentos, hay unos medicamentos que te van a elevar la presión. Cuando usen medicamentos, hay unos que te van a elevar la frecuencia cardíaca. Cuando uses medicamentos, hay unos que te van a elevar aquí hay disminución, te van a elevar la resistencia vascular para sacar al paciente del shock. Por eso es importante recordar, los mecanismos fisiopatológicos. Recuerden que cuando hay disminución de la resistencia vascular periférica, como los estados de intoxicación, todas ellas van asociadas a vasodilatación. Y por lo tanto disminuye la precarga, este retorno venoso, sentido común. ¿Cuáles, por ejemplo? Los estados sépticos, infecciosos. Casi todas las infecciones, la gran mayoría, van acompañadas de vasodilatación. Cuando ya estás entrando en un estado de shock, ¿no? Ahora la clasificación es, ¿estás séptico o estás en shock? Nada más. Antes había sepsis severa, sepsis que responde a fluido, ¿no? No, ahora estás en sepsis o estás en shock, nada más, la nueva clasificación. Por lesión aguda del médula espinal, claro, ¿por qué? ¿Qué cosa hay ahí? ¿Qué cosa tendría que haberse lesionado a nivel de la médula para que entres en un estado de hipotensión? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Cuál? ¿Quién tendría que haberse lesionado? ¿El simpático o el parasimpático a nivel medular? Esos politraumatizados que llegan a la emergencia de hipotenso, por ejemplo. ¿Quién? El simpático, pues. Porque el simpático te produce taquicardia, descarga de noradrenalina, taquicardia, aumento de la presión. Está lesionado, eso siempre domina, el parasimpático, bradicardia, hipotensión, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, anafilaxia, lo que les ponía el ejemplo hace un momento, ¿no? Insuficiencia suprarrenal porque, digamos, no hay producción de corticoides, que tienen una función en mantener la presión arterial. ¿De acuerdo? Y todas ellas encajan de lo que es el shock distributivo, todas estas situaciones. ¿Sí? Bien, entonces hacemos un resumen de lo que hemos hablado. Hacemos un resumen. ¿De qué depende la presión arterial? Del gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. ¿El gasto cardíaco de qué depende? De la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Y el volumen de eyección depende de esas tres situaciones: precarga, contractibilidad y estado de la válvula, ¿no? Estado valvular. Entonces, para resumir un poquito lo que hemos tratado de explicar. Siguiente. Bien, vamos ahora a la clasificación, chicos. Hay una clasificación que, digamos, se mantiene vigente, ¿no? Y la propia palabra shock te da el nombre de la clasificación. La propia palabra shock, y te explico bien. Shock, clasificación. S-H-O-C-K. S, de lo más común que van a ver en su quehacer profesional, séptico, ¿no? Pacientes infectados. H, hipovolémico, náusea, vómito, diarrea, hemorragias.
Obstructivo. Cualquier patología que, digamos, esté condicionando imposibilidad o, digamos, fracaso del volumen de eyección. Cardiogénico, patología netamente cardíaca, pericarditis, por ejemplo, constrictiva, ¿no? Pericarditis constrictiva. Y kinético distributivo, que tiene que ver con estados de vasodilatación, o en estados que predispongan estados de hiperkinesia, aumento de la temperatura y vasodilatación. Antes lo clasificaban y no ha perdido valor la clasificación por el contenido, el continente y por falla de bomba. ¿A qué se refiere el contenido? ¿Qué cosa hay en los vasos sanguíneos? Pierde sangre, pues, ¿sí? Borragia, en fin, ¿no? O por vasodilatación, ¿no es cierto? Por choque hipovolémico, ¿no es cierto? Y el continente. ¿Dónde está contenido la sangre? En los vasos sanguíneos. Ese es el continente, ¿no es cierto? ¿Y por qué se alteraría? Por un shock distributivo o vasogénico, netamente, vasodilatación principalmente. Y lo que es la falla de bomba, netamente, el shock cardiogénico o el shock obstructivo, ¿no? Shock obstructivo, por ejemplo, pericarditis, ¿no? Pericarditis constrictiva. Y hay una triada, ¿no? Hay una triada que me indica, ¿no? Cuando un paciente está en pericarditis constrictiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Triada de Beck, dicen algunos, ¿no? Distensión yugular. ¿Qué más? Hipotensión. Ajá, tensión. ¿Qué más? Ruidos cardíacos abolidos. Triada de Beck. Alta sospecha de pericarditis constrictiva y más aún, taponamiento cardíaco. Ustedes saben que hay muchas patologías y ustedes, y es bueno, todos nos acordamos, ¿no? En todas las etapas, pero ahora que están estudiando, hagan uso de su mejor memoria, memoria auditiva, memoria visual o memoria escrita, o una combinación de los tres. Acuérdense de lo que más les favorezca y aprenderse las cosas por triadas es bueno también, ¿no? Por triadas, tetradas, pentadas, mentadas también dicen por ahí. Entonces, es bueno, pues, ¿no? Y por ahí deben acordarse de repente la triada de Cushing, por ejemplo. Cushing. No es hablando del síndrome, ¿eh? Triada de Cushing. Hipertensión, ¿qué más? Respiración estertoria o de Kussmaul, ¿qué más? Bradicardia. Ajá. ¿Eso entonces se observa? En la hipertensión endocraniana. Algo más fácil. Fiebre, dolor, ictericia. Sinónimo de fiebre, dolor, ictericia. Ahí deben saberlo. Fiebre, dolor, ictericia. Triada de. ¿Y qué traduce, pues? Fiebre, dolor, ictericia. ¿Ah? Cirrosis no. Fiebre, dolor, ictericia. Colangitis, chicos. Colangitis, triada de Charcot. Y si a esa triada de Charcot le agregan shock y trastorno del sensorio o alteración de la conciencia, ¿cómo se llama eso? Pentada de Reynolds, ¿no? Pentada de Reynolds, ¿no? Entonces es bueno ir aprendiendo algunas cositas así por triadas, por ejemplo, ¿no? ¿Saben lo que es la respiración de Kussmaul, no? ¿Sí? ¿Y qué patologías, por ejemplo, se presentan? Típico, la cetoacidosis, los estados acidóticos, cetoacidosis diabética. En aquellas personas, por ejemplo, que se quieren envenenar o intentan envenenarse tomando 20, 30 pastillas de aspirina, que provoca acidosis metabólica. En los pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC, enfermedad, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ellos retienen CO2. Por eso se llama obstructivo crónico, retienen, y por ser retenedores, ese CO2 retenido es un ácido, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica. Por eso que el paciente tiene este tipo de respiración, ¿no? La respiración acidótica es respiración profunda, Kussmaul, profunda, pero en polimnia, ¿no? Profunda, pero también entra en taquimia, ¿no? Profunda, ¿no? Profunda. A veces tú lo sacas, y también eso ven en los pacientes con diabetes mellitus descompensados en su forma aguda, cetoacidosis también. Pues, ¿no? Cetoacidosis, dice ahí, ¿no? Y hay otro tipo de respiración que también deben saberlo, ¿no? Respiración. A veces uno mirando al paciente, por la forma como respira, puede sacarlo, ¿no? Kussmaul, tiene una respiración de Cheyne-Stokes, dice, ¿no? ¿Se acuerdan de Cheyne-Stokes? Cheyne-Stokes es cuando
la frecuencia respiratoria, poquito a poco aumenta y luego paulatinamente baja y entras en un estado de apnea. Otra vez aumenta, baja, apnea. O sea, ¿no? Simulando un poquito. Va aumentando y luego baja y entras en apnea. Otra vez, ¿no? Por eso que también se llama ciclopnia. Porque son ciclos, ¿no? Son ciclos, ¿no? Se repiten ciclos, ¿no? Y también, ¿y eso dónde se ve? La respiración de Cheyne-Stokes. En los pacientes que tienen traumatismo encefalocraniano. ¿Dónde está el centro respiratorio? ¿Ah? ¿Dónde? En el bulbo. ¿Quién es el mejor estímulo para el centro respiratorio? ¿El oxígeno o el CO2? CO2. Muy bien. Nos salimos de esto, hablamos un poco respiratorio, pero bueno. Claro, es que también tiene manifestación, van a ver después manifestaciones respiratorias, de hecho, ¿no? Muy bien, entonces hay una clasificación, digamos, fisiopatológica, que se lo pueden aprender por las siglas, pero también hay un tipo de choque donde no ha perdido, digamos, validez, considerando el contenido, el continente y la falla de bomba, netamente. Bien, hablemos entonces del shock séptico. Hace un momento revisamos de qué depende la presión arterial, el gasto cardíaco, la resistencia vascular, en fin, ¿no? ¿Qué cosa está afectada en el shock séptico? ¿Qué cosa está afectada ahí? Fácil, está afectada la resistencia vascular sistémica. Eso está afectado. Porque hace un momento le dije, la resistencia vascular, los estados de shock y de, digamos, de intoxicación, shock anafiláctico, provocan vasodilatación. Dilatan, por eso que al haber vasodilatación, disminuye la resistencia vascular sistémica. Disminuye directamente también tu precarga, ¿no? Eso es lo que está afectando. ¿Dónde vas a ver eso? En los infecciosos, porque es lo que más comúnmente van a ver: neumonías, infecciones urinarias, colicistitis, abscesos, apendicitis, peritonitis. ¿No es cierto? Entonces ahí van a ver todo eso. Shock séptico significa un shock infeccioso hasta descartar lo contrario. Así es. ¿De acuerdo? El shock séptico está afectado en la resistencia vascular sistémica. ¿Siguiente? Disminuir el gasto cardíaco. Shock hipovolémico. Yo creo que este es el más fácil de todos, ¿no? Y es fácil un poquito a veces intuirlo rápidamente. ¿Qué está disminuido acá? La precarga, obviamente, pues, porque hay situaciones que te condicionan que estés perdiendo volumen sanguíneo, pues, ¿no? ¿Dónde ves esto? En las hemorragias digestivas. ¿Dónde más? Hemoptisis. ¿Sabes lo que es hemoptisis? ¿Ah? ¿Toser qué? ¿Y qué lo diferencia de la hematemesis? Que viene del respiratorio. ¿De dónde viene la hemoptisis? Del respiratorio. De vía respiratoria. Y la hematemesis Del estómago. de vía digestiva, ¿no? Por eso que la hematemesis y la melena son signos de hemorragia digestiva alta. ¿De acuerdo? Pero también los estados postraumáticos, los politraumatizados con hemorragia por todos lados, los estados de deshidratación severa también, diarrea, vómitos, el uso de diuréticos, todo aquello que te provoque deshidratación, ¿no? Siguiente. Y esto, por si acaso, es una clasificación. A veces uno puede intuir, digamos, por la presión del pulso, por el llenado capilar, por la frecuencia respiratoria, por el grado de diuresis, uno puede intuir qué cantidad de volumen ha perdido un paciente, ¿no? Por el grado de diuresis. ¿Sabes? ¿Cuánto es la orina normal de un paciente? ¿Ustedes en el día cuánto orinan? Litro y medio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Litro y medio. Normal. Litro y En medio. promedio me refiero, ¿no? Litro y medio. Bueno, litro 200 a litro y medio, ¿no? Es cierto, en promedio, ¿no? ¿Y cuándo se dice que entras en oliburia? Oli poco. Muria, orinar poco, pero ¿cuánto? En volumen. 800, no, todavía está normal. ¿Cuánto? 500, todavía está normal. Menos de 300. 400 o menos estás en estado de oliburia. ¿Y cuándo estás en anuria? Menos de 100. El sentido común dice, anuria, no orina nada. Falso, orinas un poquito, pero ya estás en anuria. ¿Cuánto? ¿Menos de cuánto? 100. Menos de 100. Si tú orinas menos de 100 en todo el día, ya estás en anuria. Alto riesgo de necrosis tubular aguda. Alto riesgo de compromiso tipo insuficiencia renal aguda. Alto riesgo. Muy bien, entonces con esos datos yo puedo saber, ¿no? Yo puedo saber más o menos cuánto ha perdido en cuanto a volumen, ¿no? Hay que revisarlo porque esto se enfoca también en un contexto clínico, ¿no? Por la presión de pulso también. ¿Saben lo que es la presión de pulso? ¿Cuánto es su presión normal?
¿No vale? 12,8. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Ah? 4. Ya, esa es la presión de pulso. La diferencia entre la sistólica y la diastólica, 30 a 40. Esa es la presión de pulso. También me sirve, pero obviamente va a ser menos si está chocado, obviamente. Muy bien, siguiente. El shock obstructivo. ¿Cuándo voy a ver un shock obstructivo? En todo aquello que impida de que digamos, la sangre por fisiología pura sea inyectada a través de la aorta. Una estenosis aórtica, por ejemplo. Se cerró la aorta. Se cerró la aorta. No sale, pues, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasa si hay, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar? ¿Qué pasa si hay tromboembolismo pulmonar? ¿Dónde está aumentada la resistencia? ¿A qué nivel? ¿Izquierdo o derecho? ¿A nivel de qué ventrículo habría más presión? ¿Al izquierdo o al derecho? Si hubiera tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? ¿Quién sale de ahí? De ahí sale la arteria pulmonar, ¿no es cierto? ¿O no? De ahí sale la arteria pulmonar, pues, para que se va a los pulmones para hacer intercambio gaseoso o hematosis. Por lo tanto, si se ha llenado un tromboembolismo, se ha llenado de coágulos de pulmón, la arteria pulmonar encuentra resistencia. Donde hay una repercusión retrógrada, el ventrículo derecho empieza a crecer, ¿no? Primero se entra en hipertrofia, posteriormente entra en insuficiencia, ¿no? Muy bien, van a ver en esas patologías, taponamiento cardíaco, el neumotórax, atención, cuidado, ¿eh? ¿Qué cosa es neumotórax? ¿Cómo se llama cuando el pulmón se llena de agua? Hay que adelantarnos al próximo capítulo, ya que ya está próximo, el martes, el lunes. Hidrotórax. ¿Cómo se llama cuando el pulmón se llena de agua? De sangre. Hemotórax. Cuando se llena de linfa. Linfotórax, ¿no? Kilotórax. Cuando se llena de aire, neumotórax. Y eso va, los neumotórax masivos van por hipotensión. Lo puede chocar al paciente. Por eso que rápido hay que ponerle tubo en esos casos, ¿no? Esa es una emergencia respiratoria. Tiene que ponerle tubo, si no, se te muere el paciente. Muy bien. Y en los derrames pleurales masivos, ¿no? En los derrames pleurales masivos, que digamos, por compresión, o sea, desvían el corazón o todo el mediastino al lado contralateral, ¿no? ¿Siguiente? En el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se refiere cuando la falla es netamente de corazón, de bomba. Por eso que había una clasificación, de contenido continente y de bomba netamente, ¿no? Es decir, ¿qué cosa falla acá? Siguiente, ¿vale? Siguiente. Siguiente. Siguiente, hasta allá, anterior. Muy bien, están afectados todos esos. Obviamente, si es de bomba, está afectada la contractibilidad miocárdica, está disminuido el gasto cardíaco, está disminuido el volumen de eyección. ¿Cuál es el ejemplo clásico, por ejemplo? Ejemplo clásico, ¿no? Insuficiencia cardíaca. ¿Cuál? Insuficiencia. Ya. Claro, insuficiencia, pero ¿qué patologías te llevan a insuficiencia, no? Insuficiencia generalmente es el tramo final, ya es insuficiencia. ¿Cuál es la insuficiencia cardíaca, no? Ya. Pero ¿qué te llevó a eso, para la insuficiencia? ¿Qué pasaría de un paciente que llega a la emergencia, varón, 60 años, antecedentes de hipertensión, diabético, llega pálido y aforético y refiriendo un dolor retroesternal con irradiación a la mandíbula, al brazo y con descarga adrenérgica, signos de descarga adrenérgica? ¿Qué le está pasando? Infarto. ¿Se está? Se está infartando. Este es un infarto. La principal causa es infarto de miocardio. Es infarto de miocardio. Y una de las complicaciones del infarto de miocardio es la ruptura del ventrículo, mortal en el 95% de casos. Ahí te muere. Ahí no es, ahí por infarto de miocardio, complicación severa. Lo más simple es que haya trastornos mecánicos y eléctricos, bueno, manejable, tratable, pero la complicación severa, ruptura de ventrículo. Y en gente joven, a veces casos esporádicos pueden verse, ¿no? Gente joven, sobre todo esos que son gente de grandes aspiraciones, entonces a veces les provoca esos cuadros de vasoconstricción y puede llegar a esta complicación, como se dice, ¿no? Ruptura de miocardio, la ruptura de ventrículo, ¿no? De septo sobre todo, ¿no? Y ahí ves que van a poder regalar un pedacito a cada nena, como dicen los alumnos. No, ahí te mueres. Te rompe el corazón y te mueres simplemente, ¿no? Muy bien, siguiente. Shock cardiogénico. Entonces están las causas más frecuentes, que se impuesta la cabeza, infarto miocarditis, la insuficiencia cardíaca, que es al final. Pero también puede haber compromiso valvular, ¿no? Insuficiencia mitral, defectos del septum, es decir, comunicación interventricular, ¿no? Los estados de arritmia también te pueden llevar a hipotensión, ¿no? Los estados de arritmia, fibrilación, ¿no?
Muy bien, siguiente. Con mayor detalle de repente se podrá explicar esto en la parte cardíaca, ¿no? Y el shock distributivo. El shock distributivo, ahí que está afectado, la resistencia vascular periférica, ¿no? O sea, distribuyó el volumen, lo detuvo, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde vamos a ver eso? En estado de sepsis, traumatismo vértebromedular, insuficiencia suprarrenal, anafilaxia, agentes exógenos, sobredosis por intoxicación, ¿no? Los ejemplos típicos. Siguiente. Bueno, ya acá viene digamos, cómo evaluar, ¿no? Cómo ya más o menos entrar a la parte clínica. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que mi paciente está en un estado de shock, independientemente de tomar la presión? La presión baja acompaña, pero no es una condición, es una condición que acompaña, pero por sí mismo no significa tampoco shock, ¿no? Por ejemplo, resistencia vascular disminuida y resistencia vascular elevada. Y acá viene lo que se llama, ¿no? El shock frío y el shock caliente, ¿no? Cuando uno está hipotensando por cualquiera de esas causas, inicialmente el paciente responde con hiperdinamia, taquicardia. Por eso que el paciente tiene piel tibia, color rosado, el llenado capilar es normal. Pero porque estás en un estado de vasoconstricción, estás priorizando la parte del corazón, el cerebro, hígado, pulmón, los órganos nobles. Pero después baja la resistencia vascular. Obviamente tus mecanismos de compensación empiezan a fallar. Y entras en frialdad distal, en mal llenado capilar, piel pálida, cianosa, ¿no? Ya entras en la fase de hipodinamia, ¿no? O el shock frío, como le llaman. Siguiente. Vean ustedes ahí. Entonces, hay un shock hipodinámico que pueden presentarse por cualquiera de estas condiciones, ¿no? Digamos, ¿qué te ayudaría más o menos a intuir al siguiente? Lo que nos pide primero. Ya, ahí va. O sea, el shock hipodinámico, ¿no? ¿Qué te indicaría que un paciente tenga un shock hipovolémico? Más o menos lo que les he estado diciendo. Historia de sangrado, diarrea, trauma, deshidratación. Shock obstructivo, historia de dolor torácico, por ejemplo, ¿no? Irritación yugular, disnea. Shock cardiogénico, antecedente de cardiopatía isquémica, irritación yugular, crepitante. Shock séptico, fiebre, ¿no? Signos de infección, presencia del septo. O sea, indagar, y esto es historia clínica, pues, ¿no? Historia clínica y más o menos qué te puede estar justificando ese tipo de shock, ¿no? Siguiente. Y también hay un shock hiperdinámico, lo anterior, un shock frío, y este es un shock caliente, ¿no? Un shock caliente, ¿no? ¿En qué me guío por la historia clínica? Si es un paciente con uso crónico de esteroides, por ejemplo, ¿no? Una meningococemia, shock anafiláctico por dermatitis atópica o atopía, alérgico a un medicamento, exposición a un alergeno, rash cutáneo, angioedema, estridor laríngeo, por ejemplo, ¿no? Shock neurogénico, trauma cervical, trauma medular, por drogas, exposición a drogas, por ejemplo las benzodiazepinas, El que se quiere matar tomando diazepam probablemente se vaya a morir por un shock hiperdinámico y por vasodilatación que también puede provocar. Y el shock séptico, ¿no? Con historia de fiebre y signos de infección. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Bien. Entonces vamos a la parte que nos interesa, la historia clínica. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿De qué me guío? Primero, como en toda patología, hacer una anamnesis, es un enfoque, ¿no? Veo si mi paciente ha venido por fiebre, síntomas sugerentes de infección, historia de diarreas, ahí pregunto, pues, ¿no? Después de preguntar, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando evalúan a un paciente? Yo sé que todavía no han llegado a eso, pero ¿qué es lo primero que se hace en una emergencia? ¿Qué evalúas en un paciente después de preguntar todo eso? Evalúa los signos vitales, ¿no? Presión, pulso, frecuencia cardíaca y respiratoria. Eso es lo que se hace todos los días en las emergencias, tus signos vitales. Tu análisis preguntas por qué lo traen al paciente. Y con tus hallazgos físicos, al menos mediante signos vitales te puedes orientar a lo que el paciente puede haber tenido. ¿Siguiente? Muy bien, otra cosa, vean ustedes ahí, la piel pálida, cianótica, el llenado capilar, irritación, el sensorio, mira, abdomen, dolor a la palpación, ¿no? ¿Y qué tendría que ver el dolor a la palpación? Con hipotensión, claro, hay patologías que te provocan hipotensión por un estado séptico, ¿no? Una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Con McBurner, Rosen positivo, estás entrando en peritonitis, ¿no? Alteración del trastorno del sensorio, obviamente, signos meningios, como infección. ¿Siguiente? Y bueno, los estados de hipoperfusión tisular también te dan signos clínicos a nivel cerebral, a nivel de la piel, pulmonar, renal, entras en estado de uremia, lactato sérico elevado,
Y hay otros marcadores bioquímicos, pero lo que me interesa a mí es de que se aprendan la parte clínica, ¿no? La parte semiológica, ¿no? Que es lo que le va a servir ahora para fines de examen, ¿no? Siguiente. Vean ustedes ahí, aspectos prácticos y identificación de shock, como la mano. Esos signos de hipoperfusión, ¿no? Ese moteado, ¿no? Ese moteado en las zonas periféricas, un paciente que está entrando en cianosis, dificultad respiratoria, y sobre todo en las zonas sacrales, manos y pies, como hay ese moteado, ¿no? Signos de hipoperfusión tisular, ¿no? Se acompaña obviamente de trastorno insensorio, como dice ahí, oliguria, prolongación del tiempo llenado capilar, todo aquello que nos pueda servir, ¿no? Siguiente. Igual acá, por la fascia, ¿no? Fascia pálida, ojos hundidos, yugulares colapsadas, ¿no? Claro. El pulso rápido, filiforme, ya les dije, ¿no? Hipotensión, bueno, disnea, diaforesis. Muy bien. Chicos, ¿qué tal? ¿Han entendido algo o no? ¿Han entendido algo? Yo sé que de hecho hay bastante que hablar, ¿eh? Por lo menos unas 3 horas, ¿eh? Hay bastante que hablar, pero no es el momento de meternos, digamos, a la parte bioquímica, los marcadores bioquímicos precoces, no es el momento. Lo aprenderán, digamos, en su debida oportunidad. Pero no, ahora tienen que ser clínicos, pues. Ahorita, para su internado y para su residentado les sirve la parte clínica y en el camino van afinando algunos detalles. Me interesa que sepan la clasificación del shock. Me interesa en qué pensar que te haga sospechar de un determinado tipo de shock. ¿Qué signos? ¿Qué cosa vas a preguntar para saber que un paciente está en shock, por ejemplo, cardiogénico? ¿Qué te interesaría saber para tú sospechar que el paciente tiene un shock neurogénico, por ejemplo? ¿O qué te haría sospechar que tu paciente tiene un shock hipovolémico? ¿Por qué ha venido? ¿Qué ha tenido? ¿No? Y todo surge de la anamnesis, ¿eh? Desde que yo enfoco a un paciente, lo evalúo con presión baja en una emergencia, rápido pregunto, rápido me acuerdo que hay shock. Me acuerdo de la clasificación y empiezo a preguntar por qué lo están trayendo, qué es lo que ha pasado. ¿Todo claro? ¿Han entendido? ¿Algo? Entonces se les puede hacer una pregunta. Se les puede tomar un examen. Total, así manda el doctor Jara, ¿no? Después de la clase, sobre todo de shock. ¿O quieren que las preguntas se las haga acá en la forma de diapositiva? ¿En diapositivas o en así un post-test? ¿Post-test? ¿Sí? ¿O en diapositivas? En diapositivas. A ver, ¿hay más preguntas? Ya, no hay que a ver. Siguiente. Es un repaso. Para que sepan qué órganos se afectan y cuáles son las manifestaciones. Revísenlo. Creo que es la última, ¿no? Siguiente. Bueno, este es un burrito que siempre nos acompaña en algunas clases teóricas. Entonces, acá el amigo Ricardo, siempre acostumbra a hacer, eso que les planteaba, ¿no? Si quieren que las preguntas se las haga así en diapositivas o se las haga así en forma de post-test. Son las mismas al final, ¿no? ¿En post-test o allá en diapositivas? ¿En diapositivas? A ver, siguiente. Entonces, fácil, mira. Te preguntan, de los siguientes enunciados, ¿cuál se aproxima más a la definición de shock? Facilito, mira, te piden la definición, el concepto. Y es donde más fallan a veces, ¿eh? Es la primera diapositiva que te puse. ¿Cuál se aproxima más a la definición? Incluso creo que ha salido marcado como amarillito, ¿no? Y creo que es eso, miren, carencia generalizada de perfusión de los tejidos por hematíes oxigenados que da lugar a un metabolismo anaerobio y a una disminución de la producción de energía. Cantado, ¿no? Solamente que lo dicen otras palabras nada más, ¿no? Entonces fácil también, siempre se empiezan las preguntas con algo fácil, ¿no? Siguiente. Acá está. Facilito también. ¿Cuáles son los tipos de shock? Facilito también. Con la misma palabra, ¿te acuerdas que podías sacarlo? ¿Cuáles son? También ha salido marcado ya en amarillo, soy un azul, pero cardiogénico, desinfectivo, obstructivo, séptico, cardiogénico. Muy bien, siguiente. Ajá, acá te agarro. Acá los agarro. Ahora viene la parte aplicativa, porque ya la teórica, sí, que llenado capilar, que presión, ahora aplícalo todo eso en un caso, por favor, ¿no? Ahora te quiero ver, ustedes, interesante. Cualquiera de ustedes pudo haber sido, ¿no? Hace 4 horas presenta dolor intenso en fósil ya izquierda, se lo plantea el grupo, ¿no? Ayer en la clase, ¿no? Refiere a menorrea desde hace 3 meses. ¿Saben lo que es menorrea? ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? PA 70-40. Cardíaca 125, está taquicárdica, ¿no? Está respondiendo a su organismo, ¿no? Piel fría y sudorosa, ajá, está en estado de shock.
¿Caliente o frío? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción, ¿no? Señalado correcto. ¿Tiene criterios para diagnóstico de shock cardiogénico? No sé, ¿tiene? ¿Qué te haría pensar que tiene criterios para diagnóstico de shock cardiogénico? Primeras causas de shock cardiogénico, ¿cuáles son? Falla de bomba. Infarto, agudo miocardio en la cabeza, ¿no? Disfunción valvular, pero no me dice nada ahí, pues, ¿no? Y una mujer joven pensar en un infarto es muy raro, ¿no? A esa edad, ¿no? A no ser que tenga una cardiopatía congénita, ¿no? Pero muy raro a esa edad, ¿no? Lo descarta. La frecuencia cardíaca no guarda relación con la hipertensión, ¿no guarda relación? Si hemos dicho que es la primera que responde. Cuando uno está entrando en estado de hipotensión, el primer signo que responde es la frecuencia cardíaca. Claro. Presenta criterios de shock neurogénico y aumento de precarga. Shock neurogénico, ¿en qué pensaría yo? Shock neurogénico. En los clásicos, los traumatismos encefalocranianos o los traumatismos vertebromedulares, ¿no? Con lesión o daño del sistema nervioso simpático. No tiene esa pinta, ¿ves? Porque hubiese venido privada, ¿no? Ella tiene por dolor en posibilidad derecha, ¿no? ¿Qué más? Tiene evidencia clínica, dice, de shock con gasto cardíaco bajo. Bueno, ¿tiene gasto cardíaco bajo, no? Tan potencia, que 70-40, cierto, podría ser. ¿Y por qué sería el gasto cardíaco bajo? ¿Se acuerdan? Y ahí se aplica. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. ¿Qué cosa está afectando ahí? La frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Algo está pasando, se está perdiendo sangre de repente, ¿no? Está con amenorrea, ¿no? Es raro. Y el antecedente ginecológico es importante. Amenorrea, dice. Si está con amenorrea, la típica, ¿qué dice la mujer? Bueno, ahorita es un embarazo, pero ¿qué dice la típica? No, ¿qué dice? Es un retraso, ¿no es cierto? Pero en este contexto, pero por un retraso no te vas a hipotensar. Y ahí viene, ¿no? Viene la clínica. Y este es un caso clínico que hemos visto en la emergencia. Este es un caso clínico de emergencia, chicos. El estado de amenorrea, ¿qué te sugiere? Embarazo hasta descartar lo contrario. Esa chica está gestando hasta descartar, así lo niegue su mamá. Bueno, la mamá es la última que se entera ahí en la emergencia, ¿no? Así lo niegue, ¿no? Pero esa chica estaba gestando. Y el dolor en fosa ilíaca izquierda, si fuera en derecha, ¿qué pensarían? ¿En qué? Apendicitis. Todo dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis hasta descartar lo contrario. Con todos los signos que acompañan, Burner, Rosen, con todo lo que acompaña, ya verán en el abdomen, ¿no? Pero si es en izquierdo, si fuera adulta, una mujer de 40 para más, pensaría, a esa edad también no es común. 40 para más con hipotensión, pensarían en diverticulitis. Pero se asocia a veces sangrado rectal, rectorrágico. Pero en una mujer joven con amenorrea, ¿qué pensarían? Que ha estado gestando. ¿Y por qué es hipotensado? Ectópico. ¿Por qué? Ectópico. Por embarazo ectópico, chicos. Esta chica estaba gestando y el embarazo no era en el cuerpo uterino, era en la trompa de falopia, ¿no? Y eso se había roto y estaba sangrando. Embarazo ectópico, sala de operaciones de emergencia. Y todo con tomarle la presión nada más, miren. Todo con tomarle la frecuencia cardíaca. Todo con preguntar al familiar o a preguntar a ella misma, ¿no? Que después, primero lo negó, ¿no? Pero después ya tuvo que franquearse, pues, ¿no? Si que la querían ayudar, ¿no? Todo con preguntar, miren, y con pequeños hallazgos chicos. Muy bien, señor. A ver acá. Bonito. Mira, otro caso clínico. A ver, vamos a aplicar acá lo que hemos aprendido. Varón, 70 años. Pude presentar desde hace 3 días de posiciones líquidas. Ah, ya me da una idea. Diarrea, ¿no? 6, 8 cámaras. Cuidado, ya es un anciano, 70 años. Bueno, ¿no? Adulto mayor. Encima náuseas, vómitos de hace 24 horas. Está con oliguria. ¿Qué cosa era oliguria? ¿Menos de cuánto? Menos de 454 horas. PA 80-40, taquicardia. Cianosis y frialdad distal. Pulso filiforme. ¿Cómo es el pulso filiforme? ¿Típico de quién? O decapitado también se llama. ¿Típico del shock? ¿Qué tipo de shock? Bueno, del tipo de shock hipovolémico. Bueno. Marcar lo correcto. ¿Cuál es lo correcto ahí? A ver, la hipotensión por sí misma es señal de shock. No, dijimos que no, que hay gente que puede estar con presión baja y no está en shock, ¿no? El paciente presenta patología respiratoria compensada. El cuadro clínico no ha venido por tos, disnea progresiva, no ha venido por diarrea, ¿no? De posiciones líquidas. ¿Existe el criterio de shock obstructivo? ¿Qué me haría pensar de shock obstructivo?
de repente ingurgitación yugular, ¿no? Recuerden, el hallazgo de ingurgitación yugular traduce patología cardíaca hasta descartar lo contrario. Casi en el 95-99% traduce patología respiratoria. Cuando ustedes vean un paciente con ingurgitación yugular, eso es cardíaco, hasta descartar lo contrario. Pero ojo, existe el pulso paradójico. De repente el doctor que estaba hace un momento les ha dicho, así como hay el pulso dicroto, apisferes, hay el pulso paradójico. Cuando tomas aire, el pulso desaparece. Y también esto de acá se ingurgita. O sea, hay distensión yugular. El pulso paradójico se llama. ¿Eso sabes en qué se ve? En los estados de taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. Es una de las pocas condiciones donde al inspirar, más bien aquí hay ingurgitación yugular. Aumenta, más bien. Existen las manifestaciones clínicas del shock, no dependen de la etiología, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Sí, claro, las manifestaciones clínicas van a depender de si un paciente que viene por fiebre, ¿qué pensaría yo? Probablemente sea séptico, ¿no? Si viene por traumatismo, se ha caído del 5º piso, ¿qué pensaría? Shock neurogénico, pues, no sea claro, ¿no? El cuadro clínico refleja pérdida de la volemia entre 30 y 40. Bueno, acá tienen que revisar ese cuadrito que les puse, ¿se acuerdan? Claro, cuando hay pérdida de la volemia, ahí tiene que eso justifica esa respuesta. El cuadro clínico refleja pérdida de la volemia de 30 a 40%. Cuidado que les puedan preguntar por ahí, ¿no? En base a cuánto representa esto de acá. Revisan ese cuadrito que les pusimos, ¿se acuerdan cuánto era? ¿No? Y eso te califica en shock, grado 1, 2, 3, 4, en fin. Muy bien, siguiente. Otro caso, mira, también fácil, ¿eh? Varón, 30 años, refiere que 1 hora después de aplicarse penicilina, por un cuadro de faringoamigdalitis, presenta dificultad respiratoria y prurito generalizado. PA 80-50, está en shock, chocado. Taquicárdico, piel rojiza, caliente. La fase de dilatación, ¿no? El shock caliente, ¿no? Sudorosa, con presencia de abones. ¿Saben lo que son abones? No jabones, ¿eh? Abones. Ronchas, ¿no? El tipo de shock correspondería a shock anafiláctico. Otras cosas que se ven en emergencia. Se le ha puesto penicilina por ser nacido. Cuidado, ahora se está viendo con la amoxicilina y derivados semisintéticos. Con amoxicilina. Cosas que se ven en la emergencia. Fíjate. Igualito, mira chicos, varón, y esa es la foto verídica, 26 años, fíjense esos miembros superiores, ¿no? Sin antecedentes de interés, acude por fiebre, artromialgia generalizada, vómitos y un exantema petequial en tronco, ese es el que estamos viendo ahí, ¿no? En tronco y extremidades. ¿No? Horas después presenta deterioro neurológico, shock e insuficiencia respiratoria. Tubo, ventilador mecánico, iniciándose soporte hemodinámico respiratorio. ¿Cuál es el tipo de shock más probable en este paciente? Fácil, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Fiebre. Y si ha venido por fiebre, ¿en qué pensaría? ¿En shock? Claro, pues ¿sabes por qué? Porque el 70 a 75% de causas de fiebre tienen un origen infeccioso. También hay causas de fiebre medicamentosa, fiebre de origen tumoral, ¿no? Pero un gran porcentaje tiene un origen infeccioso. Y eso es lo que había pasado en este caso. ¿Qué más? Muy bien, siguiente. Bueno, es otra pregunta ya más fácil. Ah, no, pero cuidado, mira. Las causas intrínsecas de un shock cardíaco. Intrínsecas. Que dependen netamente del corazón. ¿Cuáles? ¿Corresponden a? Solo sé. Hola, sí. ¿A cuál? Solo sé. ¿A cuál no corresponde al corazón? ¿Cuál? El neumotórax, ¿no? Porque el neumotórax se ve, bueno, ya lo van a ver ustedes, en pacientes que son asmáticos crónicos, los que tienen patologías tipo fibrosis pulmonar, bronquiectasias crónicas, ellos pueden hacer neumotórax. Alto, los que tienen mucho también, ¿no? Pueden hacer neumotórax. Son binarios, arritmias y alteraciones del músculo cardíaco. Pues. Muy bien. Claro, ahí se son correctos. Siguiente. Como resultado del shock, el corazón, y esto es un poco de fisiopatología, se ve forzado a funcionar frente a los siguientes obstáculos. Lo que vimos en un momento, de qué depende todo eso, ¿no? ¿Excepto cuál? Como resultado del shock, el corazón se ve forzado a funcionar frente a los siguientes obstáculos. Excepto. O sea, te pide la falsa. Y no estoy muy de acuerdo con esto porque estas preguntas marean un poco, ¿no? ¿Cuál es la mención de la correcta que no es verdadera, pero que en el fondo es falsa, pero que parece? Confunde, ¿no? Como resultado del shock, el corazón se ve forzado a funcionar frente a los siguientes obstáculos. O sea, excepto. O sea, te pide la falsa. Disminución de la poscarga.
Vamos a ver. O sea, lucha contra la disminución de la postcarga. Postcarga se refiere a obstrucción a la salida. O sea, lucha contra la disminución o contra el aumento de la postcarga. Y además yo tengo que ser moza, pues, chicos. Usted tiene que dar las alternativas. Mira, te ponen disminución, te ponen y te ponen aumento. No van a ser los dos, pues por descarte tiene que ser uno. Pero puede sacar por descarte. Por ejemplo, falta de líquidos para llenar los ventrículos durante la diástole. Claro, ¿no? Claro, tiene que luchar contra eso. De repente ha disminuido la precarga, eso es precarga. ¿Qué más? Disminución de la oxigenación. Cierto, por una hemorragia de repente, ¿no? Porque ya estás entrando en la etapa de anaerobiosis, ¿no? Todas son correctas, por lo tanto, ¿qué te queda? Disminución y aumento de la postcarga. No vas a luchar contra la disminución. Al contrario, luchas contra el aumento, contra lo que impide que salga la sangre, la eyección, pues el volumen de eyección, es decir, contra el aumento de la postcarga. ¿De acuerdo? Full teoría, es full, nomás revisar en los cuadritos anteriores. Creo que es la última, ¿no? ¿Siguiente? Bueno, mira, y otra cosa, ¿no? Son complicaciones del shock. Creo que le dije hace un momento, ¿no? Exacto, son complicaciones del shock. ¿Qué cosa pasa en el shock? Ahí está todo el cuadro clínico, pero no hay un cuadro a nivel neurológico, renal, a nivel respiratorio, ¿no es cierto? Ahí, vamos empezando de abajo. ¿Hay insuficiencia hepática? Claro. Recuerden que cuando hay hipoxemia, cuando hay hipoperfusión tisular, uno de los órganos más nobles que se afectan, aparte del neurológico cardíaco, es el hepático. Entras a hacer ictericia, se llama hígado de sepsis, se le llama. Te pones ictérico, no teniendo ninguna patología per se, netamente del hígado. Por eso se llama hígado de sepsis, ¿no? Por el shock. ¿Hay síndrome de distrés respiratorio del adulto? Claro, por la propia disnea, la cianosis entras en cuadro de distrés respiratorio, ¿no? ¿Hay insuficiencia renal aguda? Claro, pero no había oliguria, no entra en oliguria el paciente. ¿Hay ruptura valvular? Puede ser, si es que es un shock. ¿Secundario a qué? A un infarto agudo y miocardio. Podría ser, ¿no? Pero en ese caso es la que más, no es lo común, por así decirlo, porque lo más común, ¿cuál es? La causa de shock séptico, y eso sí se provoca, ¿no? Por un shock séptico no hay ruptura valvular, salvo que sea un infarto miocardio, por descarte sería esta la respuesta. ¿Siguiente? Muy bien, chicos, creo que esa es la última. Bueno, en realidad he tratado de que vamos a hacer un poquito comprensible en la parte clínica, ¿no? Pero eso obliga de todas maneras, como les digo, a revisar la parte fisiopatológica. Es necesario, ¿no? Tampoco hay que meterse mucho en eso, pero bueno, sacar en todo caso la parte más importante y eso hacer siempre en esta etapa de la correlación clínica. ¿Cómo se produce eso? En la clínica. Y eso le va a facilitar bastante. Les agradezco su presencia y la dirección.